Ahí va. Ujú. Aquí ya me está llegando. Igual por cualquier cosa, yo tenerla aquí en la mano. Sí. Ok. Pues, si gustas, comenzamos. Ujú. Eh, pues, primeramente, muchas gracias de vuelta, Guillermo, por esta oportunidad para poder conversar con el Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima. Es muy importante que conjuntemos esfuerzos para cambiar la atención a la salud mental, ¿no? Encontrar esos elementos que nos van a apoyar para entender qué caminos se deben tomar, ¿no? Ya sea como especialistas, como personas usuarias, desde los marcos normativos, ¿no? Entender qué se requiere para brindar un mejor servicio a las personas y a las comunidades. Entonces, me presento en primer lugar, soy Víctor Lizama, colaboro en el programa Discapacidad y Justicia de Documenta. Documenta es una organización defensora de derechos humanos que tiene 10 años de existencia. El día de hoy tiene 3 programas, además del de Discapacidad y Justicia, están los de Prevención de la Tortura y Sistema Penitenciario y Reinserción Social. Yo me desempeño como facilitador de justicia para personas con discapacidad psicosocial o intelectual en el sistema penal de la Ciudad de México. Previamente a eso, colaboré en una organización llamada Voz Pro Salud Mental aquí en la Ciudad de México, donde era instructor psicoeducativo. Entonces, conozco esta parte más relacionada con los servicios de atención clásicos y el nuevo enfoque de derechos humanos, que es el que impulsa Documenta. Además de mi trabajo en Documenta, también soy parte del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Nacional de Monitoreo Independiente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un ente que está alojado dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y represento al colectivo de personas con discapacidad psicosocial. En primer lugar, para empezar esta presentación, tenemos que reconocer qué identificamos el día de hoy como salud mental. De acuerdo a las instituciones internacionales, salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En el caso de la infancia y los adolescentes, la salud mental se refiere a la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológicos. Esta definición en concreto viene del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tengamos en cuenta también que se empieza a hablar a partir de la década de los 60 de la salud mental como un derecho. Por lo tanto, es un derecho nuevo. En 2017, el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el psiquiatra Dainius Puras, presentó un informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el que expuso la situación de los servicios de salud mental en todo el mundo. Y en ese informe estableció de dónde provenían las limitaciones, los problemas en los servicios de atención a la salud mental en el mundo. Y ubicó que mucha de esa problemática provenía justamente del modelo que él denominó biomédico, el modelo biomédico en la atención a la salud mental. ¿Qué nos dice Dainius Puras al respecto? El modelo biomédico explica los trastornos mentales a través de aspectos y procesos neurobiológicos en los que se basa para realizar las intervenciones.
Se creía que los argumentos biomédicos, como la expresión desequilibrio clínico, aproximarían la salud mental a la salud física y a la medicina general y eliminarían progresivamente la estigmatización, pero no ha sido así y muchos de los conceptos en que se basa el modelo biomédico en el ámbito de la salud mental no han podido ser confirmados por las nuevas investigaciones. Algunos instrumentos de diagnóstico, como la Clasificación Internacional de Enfermedades y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, siguen ampliando los parámetros del diagnóstico individual, a menudo sin ninguna base científica sólida. Algunos críticos advierten que la proliferación excesiva de categorías diagnósticas invade la experiencia humana, hasta tal punto que podría terminar reduciéndose la aceptación de la diversidad humana. ¿Qué quiere decir esto? El modelo biomédico nos dice que eso que identificamos como trastorno mental o enfermedad mental grave proviene de desbalances neuroquímicos, de fallas en los neurotransmisores. Por lo tanto, esa carencia de salud mental es un problema individual. Lo que se espera de la persona usuaria de los servicios es que tenga conciencia de enfermedad y también apego al tratamiento. Eso es lo fundamental, ¿no? Si la persona tiene esa conciencia y ese apego, hay oportunidad de que se controlen los aspectos más problemáticos del trastorno mental. ¿Qué propone Dainius Puras para transformar este abordaje de la salud mental? Él habla de un modelo psicosocial. Este ha surgido como una respuesta con base empírica al paradigma biomédico. Es un modelo que va más allá de los factores biológicos, sin excluirlos, y entiende las experiencias psicológicas y sociales como factores de riesgo que contribuyen a una mala salud mental y como factores positivos que contribuyen al bienestar. Este modelo puede incluir intervenciones cortas y de bajo costo que pueden integrarse en la atención habitual. Si se aplican debidamente, estas intervenciones pueden empoderar a los desfavorecidos, mejorar la crianza de los hijos y otras competencias, dirigirse a los individuos en su contexto, mejorar la calidad de las relaciones y fomentar la autoestima y la dignidad. Para que un sistema de salud mental sea respetuoso con el derecho a la salud, debe mantener un buen sistema, un equilibrio entre el modelo y las intervenciones biomédicas por un lado y las psicosociales por otro, y huir de la suposición arbitraria de que las intervenciones biomédicas son más eficaces. Para que se dé este modelo psicosocial, también tenemos que reconstruir la relación de poder que se da en los servicios. El día de hoy, el psiquiatra es la máxima autoridad, ¿no? Quien determina qué trastorno tiene la persona, cuál es el tratamiento que se le debe dar. Bajo un modelo psicosocial estaríamos hablando también de intervenciones multidisciplinarias que favorezcan el empoderamiento de la propia persona usuaria de los servicios. Dejaríamos de advertir la salud mental y sobre todo el tipo de intervenciones que se dan solamente con respecto a las personas que ya tienen un diagnóstico. Hablaríamos de la salud mental como una cuestión transversal que nos incluye a todas las personas por igual. Por lo tanto, si reconocemos la necesidad de transformar los servicios, relacionaríamos la salud mental no solo con el respeto de los derechos humanos, sino también con determinantes que favorezcan la justicia social. Tendría que haber un marco normativo y también un énfasis en la garantía de
de que se estén respetando los derechos sociales fundamentalmente, que son parte de los derechos humanos, es decir, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a vivir en comunidad, el derecho a la salud. Tengamos muy en cuenta esta relación intrínseca entre el respeto de los derechos humanos y la justicia social para que las personas y las comunidades disfruten de salud mental. Aquí quiero incorporar otro tema que nos va a ayudar a entender de qué estamos hablando cuando ponemos a la mesa el tema de la salud mental con enfoque de derechos humanos. En la lámina vemos la imagen de Tina Minkovitz. Ella es una activista que participó en la redacción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ella es abogada de profesión. ¿Y qué es lo que la lleva a participar en estas discusiones hace 15 años? Que Tina Minkovitz se define como sobreviviente de la psiquiatría. Este es un elemento muy importante. Las personas usuarias, exusuarias y sobrevivientes de la psiquiatría están empujando por esta transformación en los servicios. Cuando Tina estuvo en las discusiones para elaborar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pertenecía a una organización internacional llamada Red Mundial de Usuarios y Sobrevivientes de la Psiquiatría. Esta red propuso la nueva definición de discapacidad psicosocial. ¿Y por qué fue necesario construir una nueva terminología? Porque justamente el modelo biomédico ha establecido los parámetros que vemos en la lámina. ¿Cuáles son las características de este conjunto de diagnósticos reconocidos como trastornos mentales graves? En primer lugar, se trata de diagnósticos referidos a los trastornos psicóticos. En un segundo punto, la duración de la enfermedad y del tratamiento considerando un tiempo superior a los 2 años, es decir, hay una cronicidad. Y finalmente, la presencia de discapacidad referida a una afectación del funcionamiento laboral, social y familiar de moderada a severa. Y mucho ojo, cuando el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, que es quien hace esta definición, nos habla de discapacidad, no se está refiriendo a la discapacidad del modelo social y de derechos humanos, que finalmente se ve reflejado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Habla de la discapacidad desde el modelo biomédico, es decir, más relacionado con funcionalidad, ¿sí? Más que hablar de barreras en el entorno que están impidiendo la participación. Según esta misma institución de los Estados Unidos, el colectivo de personas con trastorno mental grave son un grupo de personas heterogéneas que sufren trastornos psiquiátricos graves, que cursan con alteraciones mentales de duración prolongada, que conllevan un grado variable de discapacidad y de disfunción social, y que han de ser atendidos mediante diversos recursos sociosanitarios de la red de atención psiquiátrica y social. Aquí justamente vemos la forma de entender esta condición de vida que bajo un enfoque de derechos humanos llamamos discapacidad psicosocial desde el modelo biomédico. Se trata de problemáticas individuales que deben ser atendidas a través de los servicios médicos. No se habla aquí de derechos laborales, de derechos educativos, de derecho a vivir en comunidad. La persona diagnosticada por la psiquiatría debe ser tratada desde un modelo médico. La discapacidad, bajo este modelo médico,
se define mediante estos parámetros. Hay una afectación de moderada a severa del funcionamiento personal, laboral, social y familiar, que se mide a través de diferentes escalas, como la escala de evaluación de la actividad global, con puntuaciones 3 en todos sus ítems. Según la definición de este Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos, esta discapacidad produce limitaciones funcionales en actividades importantes de la vida y al menos incluye 2 de los siguientes criterios de forma continua o intermitente: desempleo o empleo protegido o apoyado, habilidades claramente limitadas o historia laboral pobre, necesidad de apoyo económico público para mantenerse fuera del hospital y es posible que precise apoyo para procurarse dicha ayuda, dificultades para establecer o mantener sistemas de apoyo social personal, necesidad de ayuda en habilidades de la vida diaria como higiene, preparación de alimentos o gestión económica, conducta social inapropiada que determina la asistencia psiquiátrica o del sistema judicial. Este último punto es muy importante que lo tengamos en cuenta y está justamente lo más evidente en cuanto a vulneración de derechos que pueden vivir las personas con discapacidad psicosocial. Esto de considerar que hay conductas sociales inapropiadas que obligan a que la persona sea atendida por psiquiatras o que las personas con estas conductas sociales inapropiadas terminen siendo asistidas por el sistema judicial, ¿no? Aquí tiene mucho que ver justamente mi trabajo el día de hoy. La Red Mundial de Usuarios y Sobrevivientes de la Psiquiatría, en cambio, nos ofrece esta definición de discapacidad psicosocial. Les repito, es la definición hecha a partir de un enfoque de derechos humanos. Personas con discapacidad psicosocial son usuarios o consumidores de servicios de salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas a las que las intervenciones biomédicas, las intervenciones psiquiátricas les han servido. Serían individuos que tendrían aquello que el modelo biomédico denomina conciencia de enfermedad y apego al tratamiento. Pero por otro lado están las personas sobrevivientes de la psiquiatría, personas que recibieron inadecuadas prácticas en la atención de salud mental. Por ejemplo, sobremedicación, contenciones físicas o químicas, lobotomías, terapias electroconvulsivas, internamientos forzados, aislamiento, esterilizaciones contra la voluntad de las personas. El siguiente subgrupo es el de personas que experimentan cambios de ánimo, miedo, escuchan voces o tienen visiones. Parte del cambio de paradigma tiene que ver con que las propias personas con discapacidad psicosocial están construyendo su identidad. Hay agrupaciones internacionales de personas que escuchan voces. No se definen a sí mismos como esquizofrénicos o esquizofrénicas. Son personas que escuchan voces. Están deconstruyendo desde su propia identidad las etiquetas diagnósticas. Enseguida vemos a las personas locas como también parte de quienes se pueden identificar con discapacidad psicosocial. En este subgrupo incluso hay formas aún más críticas de afirmación. Las personas locas cuestionan incluso estructuras sociales que han generado discriminación. Puede que sean críticas incluso del modelo social de la discapacidad. Y ellos, obviamente, ellas, no son usuarios de servicios de salud mental, cuestionan a los servicios y cuestionan esa forma de entender la salud mental que fundamentalmente ha impulsado la psiquiatría, pero también otras ciencias
de la salud mental como la psicología, por ejemplo, o el psicoanálisis. Y finalmente, de acuerdo a la Red Mundial de Usuarios y Sobrevivientes de la Psiquiatría, también son personas con discapacidad psicosocial aquellas que han experimentado crisis o situaciones complejas en la salud mental. La Organización Mundial de la Salud, a través de una estrategia llamada Quality Rights, reconoce el impacto de estas definiciones que han generado las propias personas con discapacidad psicosocial, y el día de hoy habla de la discapacidad psicosocial de la siguiente forma. Incluye a las personas que han recibido un diagnóstico relacionado con la salud mental o que se autoidentifican con este término. Vemos entonces que incluso desde instituciones internacionales de salud se está reconociendo la voz de las personas usuarias o exusuarias de los servicios. ¿Por qué es necesario cambiar el enfoque en la atención a los servicios de la salud mental? Porque las personas con discapacidad psicosocial se enfrentan a una serie de barreras para poder ejercer plenamente sus derechos, incluso más allá de la atención a la salud mental. El estigma, el capacitismo, del cual hablaremos con más detalle en algunos momentos, leyes que restringen la capacidad jurídica, como por ejemplo la interdicción, la inimputabilidad, las medidas de seguridad en el ámbito penal, pero también leyes de salud mental. La patologización de la condición, que inevitablemente consideremos que una persona, por ejemplo, que escucha voces, es una persona enferma, y que no lo veamos como parte de la diversidad humana, que no hagamos esta distinción entre lo que es meramente el sufrimiento psíquico, el malestar subjetivo, con ciertas condiciones que ya son parte de la naturaleza de las personas. Otra barrera es la carencia de políticas públicas integrales que, por ejemplo, le permitan a personas con discapacidad psicosocial tener un empleo, continuar sus estudios, que favorezcan la autonomía. La falta de toma de conciencia es una barrera más. Y en este caso estamos hablando no solo de la sociedad, de esta falta de toma de conciencia de los derechos de las personas con discapacidad que existe en las comunidades, sino también en las propias personas, ¿no? Es muy difícil que las personas que son usuarias de los servicios se reconozcan como personas con discapacidad psicosocial. De hecho, a muchas personas les interpela que se cuestione la psiquiatría, que se cuestione este modelo biomédico, ¿no? Porque justamente el modelo biomédico desempodera a las personas usuarias. Y finalmente hay una carencia de transversalidad del abordaje de la salud mental, ¿no? Considerar que la salud mental, como les decía hace un momento, nos incluye a todos, no solamente a las personas con un diagnóstico o que son usuarias de los servicios. Para ir aterrizando en qué medida afecta el que no existan servicios de salud mental respetuosos de los derechos humanos, les voy a presentar este extracto de un informe que 2 asociaciones de personas con discapacidad psicosocial en España presentaron el año pasado ante el Comité de Discapacidad de la ONU. Se refiere al Estado español, pero creo que se puede aplicar a nuestro país también. La responsabilidad del Estado español respecto a la discapacidad psicosocial es doble. No producirla ni cronificarla protegiendo a la población general de la violencia y las vulneraciones de derechos humanos que se concretan en contextos de vulnerabilidad y determinantes sociales de la salud mental, garantizando el sostenimiento de unas condiciones de vida digna y libre de violencias. Una vez acontecida, favorecer la recuperación
desde la autonomía y autodeterminación de la persona, mediante un trato que respete y garantice los apoyos necesarios para el ejercicio de sus derechos humanos según los estándares y obligaciones contraídas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esta lámina vemos varios términos que es muy importante tener en cuenta cuando se habla de un enfoque de derechos humanos en la atención a la salud mental. Por ejemplo, recuperación. Recuperación es el paradigma que está impulsando la Organización Mundial de la Salud para transformar los servicios. Por otro lado, cuando Activamente y La Hierbabuena hablan de apoyos, es justo parte de lo que se requiere para eliminar figuras como la interdicción, ¿no? El modelo que le da base a figuras legales como la interdicción tiene que ver con sustituir la voluntad de la persona. Y hoy la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos habla de que para que todas las personas puedan ejercer su capacidad jurídica a plenitud, es necesario, en el caso de las personas con discapacidad, que haya un sistema de apoyos, ¿no? Entonces, vamos teniendo también, a través de lo que exponen estas organizaciones españolas, más claridad en hacia dónde nos tenemos que mover para transformar los servicios. ¿Por qué es importante garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica de todas las personas, y en este caso específico de personas con discapacidad psicosocial? Porque la capacidad jurídica es un derecho llave que permite el acceso a otros derechos, como el derecho al voto, el derecho a la propiedad, el derecho a la integridad física, a los derechos sexuales y reproductivos, a la libertad, al acceso a la justicia, al derecho a la salud. ¿Y qué impide que las personas con discapacidad psicosocial puedan ejercer esa capacidad jurídica? El capacitismo, la criminalización de esta condición de vida, el estigma. Les decía hace un momento que tenemos que pasar de un modelo que sustituye la voluntad de las personas a través de la tutoría o el estado de interdicción a un modelo en donde exista el apoyo en la toma de decisiones de las personas con discapacidad psicosocial. En el caso específico de los servicios de salud mental, el día de hoy, por ejemplo, se habla de directivas anticipadas en salud mental, que son cartas que pueden elaborar las personas usuarias de los servicios, en donde ellas mismas indiquen qué tipo de recursos se pueden utilizar si la persona está en crisis, si en ese momento no puede tomar decisiones. Y las instituciones de salud tienen que ser respetuosas de lo que marcan esas cartas. Las cartas, por lo general, son elaboradas con el apoyo no solo del médico tratante de la persona, sino también de un abogado especializado en derechos humanos. En nuestro país, hasta donde yo sé, había un prototipo en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Se estaba elaborando un modelo, pero al día de hoy no es un modelo que se conozca públicamente. Tendría que justamente adecuarse nuestro marco normativo para darle entrada a las directivas anticipadas en salud mental. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha hecho esta distinción en cuanto a lo que significa la capacidad jurídica y la capacidad mental. Hay dos conjuntos de discapacidades en los que justamente se da esta confusión, que son las discapacidades psicosociales e intelectuales. El comité nos dice que la capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones y de ejercerlos de manera propia o con apoyos. En cambio, la capacidad mental
Es la aptitud de una persona para tomar decisiones. Sabemos que hay personas que por alguna condición permanente se les complica comprender ciertas ideas, abstracciones, ideas complejas. Podríamos decir desde un enfoque clínico que tendrían una capacidad mental limitada. Sin embargo, su capacidad jurídica tendría que ser plena, ¿sí? Las deficiencias en la capacidad mental no justifican la negación de la capacidad jurídica. Una persona que pueda presentar un estado psicótico no tendría por qué ver limitada su capacidad jurídica bajo este enfoque de derechos humanos. ¿Qué es el capacitismo? Es la discriminación ideológica y material ejercida contra personas con discapacidad. Es muy importante que tengamos presente que el capacitismo no es una idea abstracta. El capacitismo se concreta todos los días de diferentes maneras, desde el trato que le damos a las personas con discapacidad, la forma en cómo está organizada la sociedad, ¿no? que nos exige ciertos parámetros de funcionalidad para ser parte de esta, para tener un trabajo, para tener estudios, para funcionar en general socialmente. Pero sobre todo el capacitismo tiene presencia en las leyes, justamente en esto que les mencionaba hace un momento, en leyes que restringen la capacidad jurídica, leyes que discriminan a personas con discapacidad y más concretamente a personas con discapacidad psicosocial. En la discapacidad psicosocial, el capacitismo adquiere una forma específica llamada cuerdismo. Son estereotipos, prejuicios y discriminación a las personas diagnosticadas por la psiquiatría o tachadas de locas desde una perspectiva de superioridad cuerda. Y yo lo he visto en mi trabajo como facilitador de justicia. Cuando una persona llega al sistema de justicia y tiene discapacidad psicosocial, y esa discapacidad psicosocial es muy evidente, pasa a un segundo plano cuál es el rol en el que está esa persona accediendo al sistema de justicia, si está como imputada, si es testigo, si es víctima, si el delito es de bajo o de alto impacto. Lo que se vuelve necesario bajo esta lógica discriminatoria es que la persona reciba tratamiento médico. Y si, por ejemplo, se trata de una mujer que llega a una agencia del Ministerio Público denunciando que acaba de ser violada y que hay evidencia física de que recibió algún tipo de violencia, pero al mismo tiempo dice que fueron unos marcianos quienes la atacaron, no se le va a permitir a esa mujer presentar formalmente la denuncia, se la va a canalizar con un médico psiquiatra. Ahí estamos viendo ese cuerdismo, ¿no? Tú, persona que no correspondes a ciertos parámetros de normalidad, no puedes participar, no puedes ejercer ese derecho al acceso a la justicia por tu condición que yo considero inferior. Primero te tienes que normalizar, ¿no? Estamos hablando en este caso de acceso a la justicia, pero ¿qué pasa específicamente cuando hablamos de los servicios a la salud mental, ¿no? ¿Cuál es el valor que le dan los médicos psiquiatras a lo que puede decir una persona en psicosis? La mayoría dicen, pues es irrelevante escuchar a una persona en psicosis porque no hay lógica, incluso hay quienes dicen, eso alienta aún más el delirio, estar escuchando a un loco, ¿no? Lo que un loco tiene que recibir en un estado psicótico es tratamiento que combata
a la psicosis, que combata los delirios y alucinaciones. También debemos tener en cuenta que la principal barrera a la que se enfrentan las personas con discapacidad psicosocial para gozar y ejercer sus derechos es el estigma. El estigma que asocia esta supuesta falta de salud mental con violencia, con potencial agresividad. Por eso se termina justificando la imposición de tratamientos, la imposición de internamientos, porque el modelo biomédico ha dicho que vivir con una enfermedad mental puede ser peligroso para la persona y también para la sociedad, ¿no? Y eso se convierte automáticamente en violación de derechos, ¿no? El imponer los tratamientos, el imponer los internamientos. Después de haber expuesto los puntos anteriores, cabría preguntarnos, ¿es necesario que existan leyes específicas de salud mental? Les diría que a partir de la experiencia se ha advertido que las leyes de salud mental se convierten en leyes especiales para enfermos mentales. Y esas leyes perpetúan el enfoque biomédico en la atención a la salud mental, terminan perpetuando la violación a los derechos humanos. En América Latina el día de hoy existen leyes de salud mental en Perú, en Brasil, en Uruguay y en Argentina por lo menos. Voy a citar esos 4 casos. La Ley de Salud Mental de Argentina es de las más avanzadas en el mundo y sin embargo sigue considerando la necesidad de internamientos contra la voluntad de la persona. Y en esa medida no está armonizada a los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No está reconociendo la capacidad jurídica plena de las personas usuarias de los servicios. ¿Qué es entonces lo que se tiene que hacer para que en los servicios de salud mental se respeten los derechos humanos? Sí, se tiene que armonizar el marco normativo. En el caso de nuestro país, se tiene que reformar el capítulo de salud mental en la Ley General de Salud y cambiar, por ejemplo, la norma 025 SSA 1924, que tiene que ver con lo que se debe hacer en el caso de internamientos de personas con discapacidad psicosocial o usuarias de los servicios. A nivel nacional, en los últimos años, ha habido 3 iniciativas por lo menos para que en nuestro país exista una ley nacional o ley general de salud mental. En 2017 fue impulsada por el PAN, en 2018 por el Partido Verde y muy recientemente la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo presentó una tercera iniciativa. En ningún caso se trató de leyes que buscaran transformar los servicios. Tanto la iniciativa del 2017 como la del 2018 generó inquietud en los relatores de Naciones Unidas que tienen que ver con discapacidad y derecho a la salud, y emitieron una declaratoria al Estado mexicano, preocupándose, manifestando esa preocupación. Y es muy probable que esta nueva iniciativa del Partido del Trabajo despierte estas mismas inquietudes de parte de autoridades internacionales. En la siguiente lámina podemos ver las leyes y programas nacionales dedicados al tema de la salud mental. Ya existe una ley de salud mental estatal en Chihuahua, en Michoacán, en Morelos, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Yucatán, Campeche, Jalisco, Nuevo León y Baja California. Y ninguna de ellas
busca realmente transformar los servicios. ¿Por qué? Porque justamente están construidas desde el modelo biomédico y terminan siendo leyes especiales para enfermos mentales, leyes discriminatorias, leyes que no están armonizadas a los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, leyes que no cumplen los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Qué es lo que impulsa la Organización Mundial de la Salud? Ya habíamos hablado previamente de esta estrategia llamada Quality Rights. Su objetivo es transformar los sistemas y servicios de salud mental y de atención social hacia un enfoque centrado en la persona, orientado en la recuperación y basado en los derechos humanos en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta es la visión solicitada por el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, en el prólogo de los materiales de Quality Rights. Y aquí les comparto 3 enlaces para que revisen estas estrategias y herramientas que propone la Organización Mundial de la Salud para atender la salud mental, para transformar los servicios. Justamente el año pasado, Michelle Funk, quien es la directora del área de salud mental y adicciones de la Organización Mundial de la Salud, me pidió escribir una declaratoria de apoyo a Quality Rights. Y en este texto se mencionan diferentes pautas para transformar los servicios. Les voy a leer lo que escribí apoyando a Quality Rights. Dignidad y bienestar son conceptos estrechamente vinculados. Hoy en día se están cuestionando aquellos criterios que han considerado el sufrimiento psíquico como resultado de desbalances neuroquímicos, al igual que se cuestiona la determinación con que se juzga que ciertas manifestaciones de la diversidad humana son patologías que deben atacarse para proteger a la persona y a la sociedad de supuestos peligros, aunque las intervenciones violen derechos y ocasionen daños irreversibles. El abordaje interdisciplinario y holístico en el que se atienda el malestar subjetivo sin menoscabar la dignidad y capacidad de decisión de la persona, incluso en situaciones críticas, debe ser el fundamento sobre el que se construyan los nuevos modelos de atención a la salud mental, respetando los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es posible comprender la vivencia de una persona que se enfrenta a una condición crítica en su salud mental gracias al vínculo que se genera desde la empatía, la escucha, el diálogo abierto, el acompañamiento, especialmente entre pares, el apoyo en la toma de decisiones, la vida en comunidad y las directivas anticipadas bajo estrictas salvaguardias. Las personas con discapacidad psicosocial son expertas por experiencia que deben involucrarse en el desarrollo de herramientas en su proceso de recuperación. Hablo aquí, por ejemplo, del diálogo abierto, que es una estrategia que se está implementando en Finlandia para atender a personas en psicosis. A diferencia de lo que pasa en la mayor parte del mundo, cuando hay una persona que empieza a tener situaciones críticas en salud mental, que se empieza a agitar porque está escuchando voces, porque tiene paranoia, ¿no? Y en la que generalmente se la canaliza a los servicios de urgencia de las instituciones psiquiátricas, en Finlandia se ha creado este modelo de diálogo abierto, en el que se escucha a la persona en psicosis. Y no necesariamente se le interna, ¿no? No se le interna obviamente contra su voluntad. Se le permite ir estabilizándose sin la necesidad de un abordaje farmacológico. También hablo aquí de, por ejemplo, el apoyo entre pares. Parte de las nuevas estrategias
como les había mencionado anteriormente, tienen que ver con el empoderamiento de las personas usuarias de los servicios. Y en esa medida es que hoy se habla de grupos de apoyo mutuo, de grupos autogestionados por las propias personas con discapacidad psicosocial. A partir de que en 2017 se empiezan a llevar al Congreso Federal Mexicano estas iniciativas para que en nuestro país existan leyes de salud mental, documenta, al lado de otras organizaciones, emprenden la campaña Salud Mental con Derechos, que es algo de lo cual les quisiera compartir también en esta presentación. Es una campaña que busca justamente que se tome conciencia de la necesidad de cambiar los servicios de salud mental en nuestro país con un enfoque de derechos humanos, en donde la salud mental se transforme, sea desde la comunidad la atención y no se limite a las instituciones psiquiátricas. ¿Qué características tiene este enfoque de derechos humanos? Sí, hay necesidad de reformas legislativas que adecuen las leyes a estándares internacionales, sin la necesidad de crear leyes de salud mental. Como les había mencionado, se tiene que reformar el capítulo de salud mental dentro de la Ley General de Salud. Se tienen que crear servicios de atención primaria con enfoque comunitario. El día de hoy, ya lo había mencionado, la atención se da sobre todo en hospitales psiquiátricos. A final de cuentas, si los servicios se transforman, esta atención se debe dar en el primer nivel de salud, que todos los hospitales de este primer nivel puedan ofrecer servicios de salud mental. Se tienen que dignificar los espacios, prácticas y condiciones de atención. Esto tiene que ver también con los derechos del personal que brinda los servicios, los psiquiatras, los psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros. Incrementar el presupuesto y el personal capacitado. El día de hoy, en nuestro país se destina un poco más del 2% del presupuesto de salud a la salud mental y la mayor parte de ese presupuesto se va a hospitales psiquiátricos. Entonces, aquí también se tiene que plantear de otra forma cómo se canaliza ese presupuesto. Se tiene que ampliar y también distribuirlo de otra forma. Se tiene que respetar el derecho a la autonomía y libertades personales de usuarios y usuarias. Buscar ese empoderamiento del que les he hablado. Crear políticas públicas para que las personas usuarias sean incluidas en la comunidad. Garantizar el monitoreo efectivo de centros de salud mental y finalmente garantizar mecanismos eficientes de quejas y denuncias. ¿Por qué es necesario transformar los servicios? Porque la mayoría de las personas usuarias están atrapadas en un círculo vicioso. Reconozcan o no que tienen un problema de salud mental, tengan conciencia de enfermedad y apego al tratamiento o no. Les había mencionado que yo colaboré en Voz Pro Salud Mental como instructor psicoeducativo justamente para personas usuarias de los servicios. Y ahí me daba cuenta de que incluso ya contando con estas herramientas que le provee la psicoeducación a las personas usuarias, ellas no podían salir de este círculo vicioso porque justamente las comunidades no reconocen los derechos plenos de las personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico. Y además también impacta en la vida cotidiana de las personas usuarias el hecho de que la medicación les produzca efectos secundarios, ¿no? Y se da el caso de que
las personas usuarias están en la disyuntiva de seguir el tratamiento o mantener el trabajo o mantener los estudios. Entonces, si queremos también romper esos círculos viciosos, tenemos que empezar a transformar los servicios. El día de hoy, ante la contingencia en salud mental, ante la contingencia por el COVID-19, estamos viendo el impacto en la salud mental de toda la población. Pero creo que es oportuno tener en cuenta también lo que están viviendo las personas que están institucionalizadas, las personas que viven en manicomios, en hospitales psiquiátricos. Es muy difícil que se sigan las recomendaciones que se dan a la población en general. ¿Por qué? Porque la población institucionalizada tiene aún mayor riesgo de contagio y de muerte, obviamente, por el hacinamiento, por la negligencia en la atención médica, por la deficiente alimentación o servicio de agua, por la ausencia de áreas de aislamiento dignas, por la falta de autonomía de las personas internas, por la carencia de protocolos de seguridad, por la falta de insumos y procedimientos de atención, por las malas instalaciones, por condiciones sanitarias y antihigiénicas. Entonces, incluso en este momento, vemos cómo el modelo biomédico tiene que transformarse. Debemos dejar de considerar que el encierro puede curar. El encierro profundiza aún más el malestar de las personas, ¿no? Entonces, con esta reflexión, cierro mi presentación. Les agradezco mucho la atención que han tenido y, por supuesto, me gustaría que si hay alguna inquietud, alguna duda, comentario, me lo puedan compartir. Víctor, tenemos aquí algunas personas. Si alcanzaron a entrar algunos profesionales ¿Sí? de psicología, creo la mayoría. ¿Te importaría si abro micrófono por si alguien quiere participar, si tiene dudas? Sin problema. Creo que fue una presentación, la verdad, muy ligera y que inició como desde la parte histórica, el trasfondo, hasta llevarlo hasta la parte necesaria y actual. Sí. El día de ayer abordamos casi como muchos conceptos, sin embargo no entramos a esta profundidad y creo que se prestó muy bien esta charla. Pues a las personas que están presentes, si alguien quisiera comentar, aportar algo, hay alguien, Ana menciona, estuvo muy bueno el aporte, igual abro micrófono, por si alguien quiere participar. Si hay dudas, si hay algo mejor, quieren solicitar más material para poder ahondar en el tema. Yo, por ejemplo, les invito a que conozcan a fondo Quality Rights, ¿no? En la presentación vienen links. Sí. Hasta donde yo me quedé, las herramientas solo están en inglés, todavía no se traducen al español, pero si tienen oportunidad de conocerlas, creo que van a tener mejores parámetros para entender cómo es que se tienen que transformar los servicios, cuál es el rol que se espera de los especialistas de salud mental, cuál es el rol de las personas usuarias de los servicios, cuál es la implicación de las comunidades en estos nuevos enfoques en salud mental. De hecho, el Quality Rights es una serie como de formato, como un machote que te va preguntando, una serie de cuestionamientos que tú tienes como que ir identificando, ¿no? En los diferentes espacios psiquiátricos, ¿no? Consideraciones de infraestructura, medicamento.
ya te va como guiando, ¿no? En el Sí, proceso así para es. crear tu informe, tu reporte. Sí, también tiene que ver con capacitación, tanto al personal de salud mental como a las propias personas usuarias. Porque muchas veces lo que yo he advertido es que los especialistas en salud mental no, no advierten que haya pistas concretas, prácticas para transformar los servicios, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, ¿cómo vas a eh, reconocer la capacidad jurídica de una persona que está en estado de psicosis? ¿No? Y eso termina justificando que se mantengan malas prácticas. Claro, y de hecho es un proceso a veces bien complicado, porque para empezar, uno confundiría o pensaría que es lo mismo el concepto de capacidad jurídica, como tú mencionas, como el de capacidad en Mental. general, ¿no? Sí, concretamente capacidad mental. Claro, claro. Es muy poca la gente, en verdad, muy limitada el número de personas con discapacidad a las que les es complicado manifestar voluntad. Es súper limitado. Y en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, se supone, se ha creído que si la persona está en un estado psicótico, está a lo mejor viviendo mucha agitación, es imposible establecer comunicación con ellas, ¿no? Y ahí yo sí les podría decir que desde mi experiencia como facilitador de justicia, en el que apoyo a personas con discapacidad psicosocial, que viven en situación de calle, que tienen eh, consumo problemático de sustancias y que en muchos casos llegan a, a sus procesos delirando, alucinando, puedo establecer comunicación y las puedo hacer partícipes de sus propios procesos y que tomen decisiones independientemente de si hay ciertas ideas que yo no vea reflejadas en la realidad, ¿no? Que el resto de las personas sí advertimos. El día de ayer revisábamos, por ejemplo, un trabajo que tiene como de principio del 2000 o finales de los 90, que se hace en Sudamérica, creo que en Chile, Argentina, Uh -huh. que se llama Viva la Colifata. Sí. Un programa de radio que la idea principal era la expresión de las personas en servicios de salud mental, el cual pues trascendió hasta, creo que ya ahorita estaba revisando nuevamente, y creo que ya está en Suiza o algo así, tienen como el modelo de Viva la Colifata. Sí. Entonces, son manifestaciones no convencionales de la intervención que les permite eso, expresarse, ¿no? Las personas, ¿no? Con voz y Sí. voto en el proceso. Comentábamos Así también es. ayer que una pregunta así sencilla que nos permite como aterrizar esta información, ¿no? O sea, cuando una persona con discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual está limitada de sus derechos sociales y políticos, por ejemplo, entonces, si la respuesta fuera que no, en el dado caso que pues que no esté privada de libertad, que también es otro tema ahí a debatir, ¿no? Si realmente se le deben de quitar los derechos políticos y sociales a las personas privadas de libertad. A lo que voy es de que, ¿por qué a las personas con alguna discapacidad intelectual o psicosocial a veces no les permiten votar? Sí. Entonces, ¿dónde estarían los mecanismos de apoyo que les permitían a esas personas ejercer su derecho, pues a través del voto, por ejemplo, ¿no? Sí. Creo que en España estaban trabajando con generar este tipo de acciones o mecanismos para las que personas con síndrome de Down pudieran ejercer este derecho, por ejemplo. Sí, y como les decía hace un momento, hay un prejuicio muy fuerte hacia ciertas condiciones que identificamos como enfermedad mental. Se nos hace imposible pensar que una persona con diagnóstico de esquizofrenia no esté bajo tratamiento. Y
e incluso admitimos la sobremedicación si el delirio, las alucinaciones no remiten, ¿no? Preferimos que haya personas que estén en calidad de robots prácticamente antes que eh, facilitar que participen en la comunidad, incluso con esa condición. Yo aquí les invitaría a buscar un video en YouTube, en las pláticas de TED, justamente de una mujer que estuvo diagnosticada con esquizofrenia, que hoy se define como escucha de voces, y cómo le dio otro significado a esa vivencia de la escucha de voces, y cómo en su proceso pudo entender cuál era el origen de este tipo de alucinación, de alucinaciones auditivas, y cómo el día de hoy, sin tratamiento, puede convivir con esa experiencia, ¿no? Y tener una vida funcional incluso. Tanto así que puede dar una plática en TED. Sí, yo creo que eso es bien interesante porque, y creo que eso es, hay que ponerlo sobre la mesa para que quede grabado también, que no es luchar en contra del tema de medicación de las personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Uh -huh. De hecho, o sea, es más bien cómo estas personas pueden ejercer y exigir sus derechos en función de todos los mecanismos que puedan estar ahí presentes para hacerlo, ¿no? O sea, Sí. que el tema del medicamento, pues como tú has mencionado, no es estigmatizante, tampoco es como, ¿cómo se podría decir? Ver malignamente el consumo de medicamentos, siempre y cuando vaya pues con el respeto de la dignidad de la persona, ¿no? Exactamente. Sí, De no, hecho, no es satanizar justamente claro, el que una persona tome medicamentos, como les mencionaba en la presentación, en la parte de lo que significa el término discapacidad psicosocial. Hay personas usuarias de servicios que incluso agradecen a su psiquiatra el que les haya apoyado para recuperar la estabilidad a través de la toma de medicamentos, ¿no? Lamentablemente son excepciones, porque generalmente claro. las personas que están en esa situación de decir, a mí la psiquiatría me apoyó, eh, son personas también que provienen de un contexto socioeconómico no tan desfavorecido, ¿no? La mayor parte de las personas que se enfrentan a la psiquiatría y tienen esta mala experiencia son personas también que no tienen un buen nivel social ni económico, ¿no? Y que en muchos casos incluso viven con efectos secundarios muy potentes de esa medicación porque los medicamentos que son accesibles para ellos son los de primera generación, los que producen más efectos secundarios, ¿no? Entonces ahí también hay que advertir que la cuestión socioeconómica impacta también en el tipo de servicios que puede recibir una persona. No es lo mismo pagar una consulta particular a un psiquiatra que ir a los hospitales públicos de salud mental, ¿no? Los hospitales psiquiátricos públicos. Claro, mira, tengo aquí un comentario y un comentario pregunta. En uno creo que es bien interesante porque esto nos remite a los juicios a veces de interdicción, el que es entrecomillado de tener un tutor que pueda decidir sobre lo que tú necesitas. Ya que menciona, dice, al igual que en el testamento, las personas tienen que estar en pleno goce de sus facultades mentales, si no, el notario no deja hacerlo, ¿no? Creo que también aquí va como una especie de falta de armonización al tema de derechos humanos en diferentes reglamentos mínimos como municipales, ¿no? Sí, Donde a veces muchos profesionistas desconocen de estos temas. No sé qué opinas tú al respecto. sí, hace falta justamente armonizar nuestro marco normativo en todos los ámbitos para que se respeten los derechos de las personas con discapacidad. Nos es más fácil entender
el tema de la inclusión, si pensamos en rampas, si pensamos en intérpretes de lengua de señas, en ciertos mecanismos para la comunicación, en la necesidad de animales de asistencia, por ejemplo, perros guías para personas ciegas. Pero en el caso de las discapacidades psicosociales, no nos resulta tan fácil entender qué se necesita para eliminar barreras. Y lo primero que se tiene que hacer es justamente esto, armonizar la legislación, sacar de nuestras leyes la figura de interdicción, sacar la figura de medidas de seguridad en el ámbito penal, que las leyes de salud, y sobre todo si existen las de salud mental, no terminen discriminando a las personas usuarias, no terminen justificando internamientos y medicaciones forzadas. Tengo creo que un último comentario, igual si hay alguien más desea hacer alguno, adelante. Dice, ¿cuál es el trabajo más reciente en México en el que se encargue de revisar este asunto de que pueden ejercer derechos políticos cuando están en alguna situación donde se encuentra con un deterioro psicosocial? Creo que en México no hay, no sé si tú sabes algo al respecto, Víctor. Pues en términos generales, yo les puedo hablar de el ámbito de lo penal. Justamente a partir de que nuestro país hizo una reforma constitucional en derechos humanos, se empezaron a transformar otras leyes, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales advierte la necesidad de que cuando una persona con discapacidad participa en un procedimiento penal, es necesario que se lleven a cabo ajustes razonables de procedimiento. Esa figura proviene de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el que se mencione así de claro que se requieren ajustes de procedimiento permite que facilitadores de justicia estén en las audiencias apoyando a personas con discapacidad psicosocial o intelectual. El Código Nacional de Procedimientos Penales no está armonizado del todo con los principios de la Convención, porque todavía se habla de inimputabilidad, de medidas de seguridad que solo afectan a personas inimputables, es decir, personas que no tendrían capacidad mental para tomar decisiones en sus procesos. Sin embargo, esta ventana de oportunidad que ofrece el código cuando habla de ajustes de procedimiento, de ajustes razonables de procedimiento, hace que en la práctica, en cada audiencia, los operadores de justicia empiecen a ver a las personas con discapacidad psicosocial o intelectual como sujetos plenos de derechos y que eso facilite la participación, que el lenguaje sea más sencillo, que los jueces, las juezas se dirijan a la persona con discapacidad y que en la práctica se transforme esta relación, esta consideración, la percepción hacia las personas con discapacidad. Obviamente la idea es que se eliminen en estas leyes penales toda referencia discriminatoria hacia las personas con discapacidad, pero creo que desde lo práctico se está empujando a que esto suceda. Creo que en el caso de los servicios de salud mental, también se debe tomar conciencia del tema de los derechos de las personas con discapacidad. Un gran paso adelante va a ser no sumarse a la lista de estados que el día de hoy tienen leyes de salud mental que no terminan por entender del todo de qué se trata cuando hablamos de derechos humanos en salud mental. Ya, sí, y creo que es un tema en el cual cada una de las personas presentes y que nos vayan a estar escuchando en su momento, pues desde que no queda solamente en esta charla, creo que nos dejas una tarea más amplia que es profundizar en cada uno de los temas.
Sí, en poder revisar las tesis aisladas, que es bien interesante cómo la Suprema Corte de Justicia va llegando a este tipo de razonamientos que integran norma, y ahora sí que armonizan bajo las consideraciones internacionales, pues algunos aspectos o casos específicos aquí en México, ¿no? sí, Entonces creo que es un avance lento, pero pues bueno, ya mínimo este tipo de operadores de justicia pues ya permiten visibilizar estas consideraciones que no se tenían en cuenta. Voy a leer este último comentario, dice Karen Osorio, dice, si se propone el quitar la figura jurídica del estado de interdicción, ¿cuál sería la propuesta para que personas con alguna discapacidad pueda ser representada si ya no tendrían tutor o tutora? sí. Sí, es una pregunta muy oportuna porque yo he estado en pláticas con familiares de personas con discapacidad psicosocial o intelectual y se entiende por qué las familias recurren a la interdicción, ¿no? Las familias creen que a través de la interdicción se va a garantizar que la persona en un futuro esté en mejores condiciones, que sus bienes, que su atención se vea cubierta, aunque ya no esté la persona que le está apoyando en lo cotidiano, ¿no? El cuidador principal la mayoría de las veces. La convención habla de un sistema de apoyos que le permita a la persona con discapacidad tomar decisiones. No es desaparecer la interdicción y dejar a la persona eh, desprotegida, porque justamente se reconoce que hay barreras, unas barreras en el entorno muy fuertes que le impiden a la persona ejercer con plenitud sus derechos y que si no existiera el sistema de apoyos, la persona terminaría de la misma forma siendo abusada, ¿no? ¿Qué pasa con la interdicción el día de hoy? Eh, pues que si muere el tutor, por ejemplo, que como les digo suele ser el cuidador principal, de cualquier forma la persona interdicta queda expuesta porque ya no tiene derechos, porque ya no tiene capacidad jurídica, ¿no? Y quien pueda asumir la tutoría puede despojar a la persona con discapacidad, hacerse de sus bienes, institucionalizar a la persona interdicta, dejarla en la calle. Esas son historias reales, ¿no? Que pasan el día de hoy cuando alguien es sometido a esta figura de interdicción. Entonces, la idea es que legalmente se construya ese sistema de apoyos en el que la propia persona decida qué quiere. A lo mejor hay personas que dicen, pues yo no quiero tener un sistema de apoyos, quiero ejercer mi capacidad jurídica yo solo, y eso se tiene que respetar. Y en otros casos, pues la persona eh, va a determinar en qué momentos va a requerir ese sistema de apoyos, a lo mejor para firmar un contrato en cuanto a sus bienes, eh, para tomar cierto tipo de decisiones muy específicas. Claro, yo creo que aquí cambia, y es más bien un cambio de paradigma, es una cuestión cultural que tendríamos que ir dejando a un lado este modelo biomédico, como lo fue el caso del el cambio de paradigma que se dio en la infancia, en la cual en su momento pues veíamos a la infancia como objeto de protección, se Sí, cambia a un proceso de sujeto de derecho y se vuelve el adulto el medio en el cual le permite al infante a ejercer sus derechos, ¿no? Y convertirse en su momento a través de este libre desarrollo de su personalidad, que no es una cuestión de que vayan a hacer lo que quieran, sino que le vas a permitir el caminito para que pueda ser un buen ciudadano en su momento, ¿no? sí, En el ejercicio, en la exigencia de todos sus derechos. así es. Y algo que no quisiera dejar fuera de la conversación es que justamente estos nuevos abordajes que parten de un enfoque de derechos humanos, a final de cuentas se vuelven engranajes, ¿no? El modelo social de la discapacidad habla de que son barreras en el entorno lo que impide la participación de las personas, el ejercicio de sus derechos. Por otro lado,
este nuevo modelo biopsicosocial de la salud mental considera factores en el entorno también que afectan o que fortalecen la salud mental de los individuos. Por eso es posible encontrar estrategias como Quality Rights que buscan armonizar también estos abordajes desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde la discapacidad y de la salud mental. Pues muchísimas gracias, Víctor. Yo creo que el día de Una hoy... pregunta. Adelante, adelante. Ah, ¿Nos Oye, regalas pero tu no nombre? me queda muy claro cuál es la propuesta en sí. O sea, sí voy siguiendo porque ya es la tercera conferencia, pero no me queda claro cuál sería la propuesta. Yo sé que es el nuevo modelo, Ajá. pero ¿cuál es la propuesta? Porque veo yo más como que queda en estado de indefensión, porque pues él tiene, bueno, sus capacidades disminuidas, ¿verdad? Entonces, por eso tiene un tutor. Entonces, yo digo, ¿cuál es la propuesta en sí para que no quede, pues, desprotegido, como ¿cuál es la propuesta? No me quedó muy claro, discúlpame. Sí, no hay problema. Es complicado eh, poder exponer cómo se tiene que construir el sistema de apoyos para las personas con discapacidad, sustituyendo el estado de interdicción en tan poquito tiempo. A mí me gustaría que, si es posible en el futuro, incluso desde Documenta también pudiéramos conversar con profundidad sobre este tema, porque es una inquietud que tienen muchos familiares de personas con discapacidad intelectual o psicosocial, ¿no? Ya no voy a interdictar a mi familiar y qué va a pasar con él en el futuro, ¿no? No lo puedo dejar así nada más. Tiene que contar con cierta protección. Yo hablaría más bien con apoyos, ¿no? Y que esos apoyos tengan un respaldo legal. Cuando nosotros le quitamos derechos a las personas, cuando restringimos su capacidad jurídica, ponemos a la persona en mayor vulnerabilidad. Vulnerabilidad para que viva abusos. En la medida en que existan familiares que cuiden a la persona, no va a haber problema, ¿no? La persona vive con la familia, lleva sus tareas cotidianas al lado de la familia, pero ¿qué pasa cuando una persona es declarada interdicta y ya no existe la familia? Es más posible que, como les decía, viva abusos. Por eso la convención habla del sistema de apoyos, que es una figura legal, o sea, no es una cuestión eh, empírica, ¿no? El sistema de Legalmente se tiene apoyo que construir es un sistema de apoyo desde lo institucional, desde lo legal. okay, desde la En nuestro, institución. en nuestro país no está reconocido. En América Latina solamente está reconocida en Colombia, perdón, en Perú, el día de hoy. Okay. Ya se empieza a hablar de este sistema de apoyos. Pero Okay. como les digo, es complicado, se tiene que empezar a construir poco a poco, desde lo legal hasta lo práctico, ¿no? Oye, ¿hay alguna bibliografía en cuanto a esto que, que ya, que ya existe, así como tú me mencionaste ahorita la propuesta, Sí, ¿verdad? ¿Hay alguna bibliografía que nos pueda sugerir? sí, voy a buscar algo que sea muy concreto sobre el tema y Sí. voy a enviar a Guillermo para que Ok. él se las comparta a ustedes. Ok. Sí, yo creo que sería bien empezar. Tú dices, es desde el espacio de la construcción. Estoy Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero cuando ya uno va a que ya hay una lucecita por ahí que te sí, va a ir conduciendo, pues qué padre seguirla, porque a lo mejor de ahí surgen nuevas propuestas o sí. mejorar el posible modelo, ¿no? Exactamente. Hace algunas semanas, se los cuento como anécdota, varias personas del equipo de Discapacidad y Justicia tuvimos una plática con familiares de personas con discapacidad intelectual y muchas de estas personas nos decían que son los seguros
los que presionan y también Sí, claro. El Seguro Social, particularmente, Sí. quienes presionan a los familiares para que interdicten al familiar y así puedan recibir una pensión. Ajá. Y en Documenta les decíamos que eso es ilegal, que no Sí, tendrían por qué estar presionándoles para exacto. recibir esa pensión, ¿no? Ujú. Entonces, les digo, es un tema muy rico que podríamos Sí, exponer con un poquito más de tiempo. qué bueno. Bueno, pues te lo agradezco y sí espero ese documento a lo mejor como para empezar a trabajarlo, ¿no? Para Sí, empezar a generar o a desarrollar algo. sí, con mucho Muchas gusto, gracias, ¿eh? un gusto. Pues Gracias. muchísimas Desde gracias. San Luis Potosí. Excelente. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Les voy a estar pasando la información. De hecho, Víctor me permitió tener ahí la interacción con la persona, creo que está ahorita a cargo de este colectivo que se llama Sin Colectivo, donde se encuentran personas usuarias de los servicios de salud mental y están haciendo ciertas acciones que les permite tener un espacio para poder expresar sus necesidades, sus derechos y su voz a cada una de Muy ellas. padre. Entonces, esperemos tener una actividad similar a lo que venimos haciendo. Y pues muchísimas gracias a los que estuvieron presentes. Víctor, yo creo que te voy a tomar la palabra ahorita Sí, que te pones en disposición y para ver si podemos a lo mejor ir desarrollando algunos otros temas más adelante. La intención es poder invitar pues autoridades que estén atentos de esto y el fin último de esto es crear un pequeño caminito para tener como esos temas que se requieren para la construcción idónea de una ley de salud mental, ¿no? Tanto sea sí, estatal como general, porque pues no tiene caso que se siga generando propuestas que se presenten ante el Senado y pues estas simplemente se echen para atrás y luego se vuelve una disputa a veces hasta de egos cuando realmente no nos permitimos escuchar, pues bueno, de dónde viene la retroalimentación, ¿no? Y por qué no buscar, pues saber cómo podemos profundizar y mejorar esta práctica. sí, de acuerdo totalmente. Pues muchísimas gracias, y pues estamos viéndonos hasta la próxima. La siguiente, nomás para comentarles, por quien quiera estar al pendiente, vamos a tener a José Manuel Besanilla, que él es parte de Psicólogos Sin Fronteras, y la intención es poder tener conocimiento sobre las necesidades de tener políticas públicas para la prevención en temas de emergencias humanitarias y desastres, porque es también un tema que nos agarró desprevenidos en esta contingencia, donde a nivel nacional hasta último momento se habló de la salud mental. Tiene hace como 3, 4 días que sacaron una guía para saber qué se tiene que abordar con las personas con alguna discapacidad y entre ellas pues se habla de la discapacidad psicosocial también, pero bueno, ya estamos a mes y medio después de la contingencia, ¿no? O sea, nos vamos siempre quedando tarde en el tema de salud mental. Pues muchísimas gracias y nos estamos viendo. Entonces, ¿el próximo cuándo va a ser? Perdón. El próximo viernes a las 6 de la tarde, hora México. Es hora Okay. centro, se podría decir. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes, entonces. Sale, Hasta hasta luego. luego, que estén bien. Hasta luego, Gracias, muy Gracias. Víctor. amable. Bye.